A su nombre. Y a este pueblo, la victoria. Amén, aleluya. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, pero no suelte esa alabanza que hay en su boca. Amén. Que la alabanza no falte en su boca. Cuando usted dice gloria a Dios, está alabando a Dios. Cuando usted dice aleluya, está alabando a Dios. Cuando usted dice Cristo vive, está alabando a Dios. Y dice la palabra que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y Jehová habita en medio de la alabanza de nosotros. Así que Dios está en medio de nosotros en esta noche ya. Amén. Usted no esté triste. ¿Sabe algo? Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 8. Dios bendiga a cada uno de los que hicieron su esfuerzo por estar aquí y disponer su tiempo para venir a la casa de Dios. Mateo capítulo 8. Versículo 1 al versículo 4. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y yo el 3 y nos unimos juntos en el 4. La palabra bendita se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Sé limpio, y al instante su lepra desapareció, unidos. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ven, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Oremos por esta palabra. Padre, en esta noche, Señor, ya te hemos alabado, te hemos dado alabanza, Padre. Te hemos glorificado, pero hoy también queremos escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos nutrir nuestro espíritu, así como nutrimos nuestro cuerpo, Señor. Queremos nutrir nuestro espíritu con tu pan, el pan que no es común, sino el pan que viene del templo de Jehová, sino el pan que viene del templo que está en la parte celestial, Señor. Ese pan, Señor, que tú nos vas a dar hoy, sea, Señor, un alimento que sacie nuestro espíritu. Que esta palabra no caiga en espinos, no caiga sobre el camino, Señor, y que no caiga, Señor amado, solamente, Señor, por las orillas, sino que esta palabra penetre los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Es un privilegio estar una vez más aquí con ustedes. Somos una familia en Cristo. A pesar que nosotros nos encontramos en el Estado de México y no estamos muy lejos, son como 6 horas de camino de aquí al Estado de México, pero ahora venimos de Río Grande, Oaxaca, que ahí sí está un poco retirado, son como 11 horas de camino. Dios nos encomendó hacer 21 días de ayuno. Hay una guerra fuerte en el ambiente espiritual. Y el que está en el Espíritu puede entender, dice la Biblia, las cosas del Espíritu. Y el que está en la carne no va a poder entender lo que es del Espíritu. Nosotros vinimos porque hay un propósito detrás. Y ese propósito era estar hoy en esta noche aquí y que usted estuviera aquí. Porque aunque no estaba en su propósito, no estaba en su plan, ya estaba en el libro del cielo que usted iba a venir a escuchar esta palabra. Dios bendiga a la sierva Esmeralda, esta casa preciosa de oración que Dios ha levantado. Estamos muy gozosos por lo que Dios está haciendo aquí, por lo que aún falta en hacer en este lugar. Sabe que antes de llegar aquí hubo una prueba tremenda. Hubo una lucha tremenda antes de llegar aquí a este lugar y perdimos una pertenencia física, pero vamos a ganar algo espiritual.
Y es lo más importante. Nos dan una noticia de que se habían robado algo que nos pertenecía como iglesia. Pero dijimos, no nos puede detener el enemigo el ir a donde está nuestra hermana Esmeralda. Precisamente ese día que íbamos a venir para acá fue el día que nos dieron la noticia. Y cuando nosotros veníamos, tenía ya unos 4 días que yo me había enfermado de la garganta y también de los huesos. Pero ese día que veníamos se empeoraron las cosas. Yo venía en el camino, ya no me salía la voz, los ganglios de la garganta se inflamaron, se taparon. Estaba tomando anteriormente antibióticos, pero esos antibióticos no me estaban funcionando. Y ese día que veníamos para acá era un día donde muchos no trabajan, pero buscamos médico, no lo encontramos. Y al finalizar encontramos en un pequeño pueblo a un médico. Él me dice, los ganglios están tapados, están inflamados, la voz no salía. Y él me dio un antibiótico y gracias a Dios, cuando ya llegamos aquí a donde está la hermana, yo le venía orando a Dios en la mente porque no podía hablar. Y cuando veníamos aquí le dije al Señor, Señor, cuando yo llegue allí donde está tu casa, yo quiero estar ya sano. Y cuando llegamos aquí ya la voz se estaba aclarando y los ganglios se estaban destapando, hermanos. Y sabe, aunque hubo pruebas, intervenciones, barreras, dice la palabra que si tú tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese sicómoro, desarráigate de ahí y plántate acá, y el sicómoro se va a plantar, porque la fe mueve sicómoro, la fe mueve montañas. El sicómoro es conocido como un árbol gigante, un árbol grande, un árbol frondoso. Esto quiere decir que no importa lo gigante, lo frondoso que sea tu prueba, tu lucha, cuando usted tiene fe en Cristo, usted va a mover las cosas que se ven imposibles y las va a empezar a ver posibles en Cristo Jesús. El tema que le he puesto a esta palabra es un toque del maestro. Y eso está en el libro de Mateo capítulo 8. Cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Vamos a ver, primer punto, ¿por qué? ¿Por qué les venía la lepra a muchas personas? En aquel tiempo la lepra era un juicio de Dios para el hombre, pero ¿por qué les venía lepra? ¿Qué simbolizaba la lepra? La lepra simbolizaba que el pecado de uno de sus ancestros, de esa persona que tenía lepra, había llegado como maldición a ellos o a él, a ese cuerpo. Esto quiere decir que si el bisabuelo cometió un pecado abominable ante Dios, esa paga tal vez no la podía pagar el abuelo, sino la podía pagar el nieto o el hijo. Era una maldición, una cadena de maldición. Si el padre cometía un pecado, ese pecado lo podía pagar el hijo y lo podía pagar con una enfermedad llamada lepra. La lepra era una enfermedad, una maldición que se había arraigado a un cuerpo por causa de algo llamado pecado. Entonces, cuando alguien veía que alguien tenía lepra, lo que hacían esas personas eran huir, alejarse de esa persona que tenía lepra. Llevaban este informe a las autoridades que había en ese tiempo y le hacían saber que alguien tenía lepra. ¿Y qué pasaba con esta gente que tenía lepra? Primer punto, se le quitaban sus derechos como ciudadanos. No tenían derecho. No tenían derecho de estar cerca de alguien que estaba sano, de alguien que estaba limpio. Se les quitaba prácticamente su identidad. ¿Qué sentiría usted que a usted le quitaran sus derechos como hijo? Sus derechos como ciudadano, que de pronto usted va allí por la calle y le dicen tú no puedes convivir con ellos, tú no puedes estar con ellos,
Tú tienes que estar lejos de ellos. Usted se sentiría mal, diría, ¿por qué me están quitando estos derechos? Yo tengo derecho de ir al supermercado y de pronto alguien le dice, usted no puede estar aquí, usted tiene que estar en otro lugar. ¿Qué hacían con los que tenían lepra? Los llevaban a un lugar llamado lugar de refugio. En el lugar de refugio se encontraban puros leprosos. Era un lugar donde estaba pura gente con lepra, hombres con lepra. Si de pronto alguien salía del lugar de refugio, ¿sabe lo que pasaba? Era una ley que ellos no podían salir del lugar de refugio. Y si ellos rompían la regla, ellos podían ser apedreados por el pueblo. Ellos tenían que ser llevados a un juzgado y muchas veces eran condenados a muertes. Era una regla que no podían romper. Los leprosos tenían que estar en el lugar de los leprosos y los limpios tenían que estar en el lugar de los limpios. El lugar de refugio se encontraba en una montaña alejada de la ciudad. Yo quiero que preste atención. El lugar de refugio se encontraba en una montaña alejada de la ciudad. Póngase usted en este momento en el lugar de un leproso. Que de pronto usted va allá afuera a una tienda y le dicen, tú tienes lepra, no puedes convivir con los limpios. Los leprosos con los leprosos, los limpios con los limpios. Entonces, estos leprosos estaban allí en un lugar llamado lugar de refugio. Ellos tenían que estar solamente con gente leprosa, convivir con gente leprosa, comer con gente leprosa. Pero sucedió que la fama de Jesús, un varón llamado Jesucristo, se extendió en todos los rincones del monte de Sión, de Judea y de todos los rincones de Jerusalén y de Israel. Se escuchaba acerca de Jesús en cualquier esquina. Que Jesús sanó a un paralítico, que Jesús le dio la vista al ciego, que Jesús hizo escuchar a un sordo, que Jesús levantó a los muertos, que Jesús hizo que el mudo hablara y se empezó a extender, que Jesús sanaba. Que un varón llamado Jesucristo estaba sanando a los enfermos. Un varón rubio, blanco, señalado entre de miles, estaba haciendo milagros y le llamaban el Hijo de Dios. Y la gente empezó a escuchar el nombre de Jesús en cualquier esquina. Que ese hombre donde caminaba y ponía la mano, los enfermos eran sanados. Su fama se extendió tanto que no había rincón donde no se escuchara el nombre de Jesús. Un hombre que había crecido en el lugar llamado Galilea y nacido en Belén. Esa fama se extendió y esas noticias llegaron hasta el lugar de refugio. Recuerde que el lugar de refugio estaba apartado de la ciudad, pero se escuchó hasta allá donde estaban los leprosos que Jesús estaba sanando enfermos. Y recordemos que hemos dicho que había una regla que no se tenía que romper, que los leprosos no podían descender al pueblo, a la ciudad. Ellos tenían que estar allí refugiados, metidos en 4 paredes, no podían salir de allí. Pero hubo un leproso que había escuchado de ese Jesús. Y ese leproso dijo, no importa que yo rompa las reglas, tengo que conocer a ese Jesús. No importa que me apedreen en el camino, tengo que conocer a ese Jesús. Voy a romper hoy la regla de ir porque yo quiero ver quién es ese rubio y blanco señalado entre miles. Quiero conocer quién es ese Galileo que está sanando enfermos. Porque si dicen que ese Galileo está sanando enfermos, esto quiere decir que yo también puedo recibir mi sanidad. Pero oye, tú eres un leproso, tú no puedes descender de aquí a la ciudad. Tú no puedes descender de aquí al pueblo. Tú no puedes ir a donde está Jesús. Tú tienes lepra. Y si te apedrean en el camino, que me apedreen en el camino. Y si te llevan a ser juzgado, no importa que me lleven a ser juzgado, yo quiero conocer a ese Jesús. Diga conmigo, yo quiero conocer a ese Jesús.
Dígalo, iglesia, no se duerma. Yo quiero conocer a ese Jesús. Pero para que ese leproso conociera a Jesús tenía que romper esa regla. Nadie se había atrevido a descender, a bajar, a salir de cuatro paredes, a salir de ese lugar llamado lugar de refugio. Pero este varón dijo: yo lo tengo que conocer. Yo puedo recibir mi milagro a través de un toque de ese varón llamado Jesús. Y este leproso descendió del lugar llamado refugio. Y cuando este leproso descendió, dice la palabra que Jesús venía del monte y una multitud le seguía. Y ese leproso se metió entre la multitud. Y he aquí vino el leproso y se postró a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, tú puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: puedo y quiero. Dice que Jesús le extendió la mano, y no solamente le extendió la mano, sino también le tocó. Mire que este varón leproso rompió una regla de estar en un lugar llamado lugar de refugio, donde se refugiaban los leprosos. Pero este varón llegó al mejor lugar. Mire que Jesús no solo le extendió la mano, porque una cosa es extenderte la mano, pero otra cosa es tocarte. Y por eso el tema es un toque del maestro. Jesús le extendió la mano. Y no solo le extendió, sino lo tocó, estrechó su mano, lo tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se le quitó. ¿Cuántos queremos el toque de Jesús en esta noche? Porque lo que hoy en día está pasando, iglesia, que en vez de que nosotros le extendamos la mano al hermano que está necesitado, nosotros le escondemos la mano. Es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Había una regla que los limpios no podían acercarse a los leprosos. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús se acercó al leproso y lo tocó. Jesús se acercó al que estaba sucio y lo tocó. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino por los enfermos y no por los sanos. Jesús vino por los leprosos, por los que estaban contaminados y no por los sanos. Y lo que hoy en día está pasando en las iglesias, que vemos a alguien que ha pecado, que vemos a alguien como que está ahí contaminado, y en vez de extenderle la mano y tocarle y decirle: tú vas a ser sano, Dios puede cambiar la condición en la que tú estás, nosotros le escondemos la mano. Pero Dios dice: muestra el carácter mío, porque el carácter de Jesús era extenderle la mano a aquel hombre leproso y era tocarle y era sanarle. Ese era el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter que tú representas en esta noche? ¿Será que estás representando el carácter de Cristo o el carácter de la sociedad que estaba alrededor de Cristo? La sociedad, cuando vio a ese leproso, se escondió, pero Jesús le estrechó la mano. Cuando usted ve a alguien que necesita de su ayuda, necesita cambiar su condición, hay que extenderle la mano. ¿Sabes lo que hoy en día pasa? Es que no, es que yo soy santo, no me quiero contaminar con él, con ella, con esto, con el otro, con las cosas que son a veces tan insignificantes. No nos queremos contaminar y decimos: no, es que yo me voy a contaminar, es que me voy a ensuciar. Y sabe, vivimos bajo un velo de religiosidad y no estamos presentando el carácter de Cristo. Estamos presentando el carácter de los fariseos. Los fariseos tenían una ley, que los leprosos no podían descender al pueblo ni podían tener el mismo derecho que los demás. Esa era la ley, el decreto de los fariseos. Pero el decreto de Dios era que el Hijo de Él iba a venir a salvar lo que se había perdido. El decreto del Padre era que su Hijo iba a venir a darle vida a aquel que no tenía vida. Iba a venir a sanar a los enfermos. Ese era el decreto de Dios el Padre. Lo que tú y yo tenemos que mostrar es el carácter de Cristo Jesús. ¿Sabe? A veces decimos: yo presento el carácter de Cristo. Pero cuando nosotros vemos cosas allí como que no nos parecen, como que no presentamos ya el carácter de Cristo, sino presentamos el carácter de los fariseos. Ponemos leyes fariseas, ponemos decretos fariseos.
Pero este varón llamado Jesús hizo lo contrario, lo tocó. Lo tocó. Y no solo lo tocó, sino lo sanó en ese momento. Usted está aquí en esta tierra para sanar a aquel que está en la peor condición. Para eso lo puso Cristo Jesús en esta tierra. Para sanar al que está en la peor condición. No importa en el peor pecado que esté, Dios lo ha puesto aquí en esta tierra para salvar esa vida. Para eso lo ha puesto Dios aquí. Para eso lo tiene Dios aquí, para rescatar lo que el diablo dice, ya lo tengo hundido, ya lo tengo atrapado. Dios lo ha puesto aquí para liberar a aquellas almas. Y Jesús lo tocó y le dijo, sé sano. Entonces Jesús le dijo a aquel leproso, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda como ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ve, preséntate ante el sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un leproso había sido sanado, el leproso tenía que ser llevado a un tiempo de purificación. Porque sabe, iglesia, cuando Dios te sana, Dios te libera, allí no termina la cosa. La restauración sigue. La restauración tiene que tener un seguimiento más. A veces decimos, ya fui restaurado. La restauración no es de la noche a la mañana, la restauración es un proceso. Y Jesús le dijo, ve, muéstrate al sacerdote. El sacerdote tenía que tenerlo allí en el altar, allí en el templo, hasta que el sacerdote viera que él había sido purificado y su pecado había sido perdonado delante de Dios. Entonces el sacerdote decía, ya estás limpio, se quita tu decreto de lepra, ahora eres un limpio, ahora eres uno como lo de ellos. Ve, presenta tu ofrenda que ordenó Moisés. La ofrenda también que había ordenado Moisés era una ofrenda de gratitud. ¿Cuántas personas Dios los ha sanado y somos todavía mal agradecidos ante Dios? Pero Dios dice, Jesús le dijo a este leproso, ve y presenta tu ofrenda de gratitud al templo. Mire, hermano, mucha gente ha sido curada, sanada, y en vez de agradecerle a Dios, seguimos en la misma condición, volvemos al mismo fango, en vez de venir al templo y darle gracias a Dios, una ofrenda de gratitud a Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, y esto lo dijo Jesús mismo. Jesús mismo lo dijo, preséntate ante el sacerdote, lleva tu ofrenda para testimonio a ellos, para que sepan que hay un Jesús que sana, que hay un Jesús que liberta. Yo le digo en esta hora, esta iglesia, extiéndele la mano a aquel que te necesita. ¿Sabe, hermanos? Hace como ya unos 6 meses, más o menos, un poco más, recuerdo yo que era un día martes, allá en México, de oración. Ahí tenemos 2 horarios de oración, los días martes a las 11 y a las 5 de la tarde tenemos otro turno de oración. Y yo recuerdo que a mí me tocaba estar en el turno de la tarde, pero en la mañana ya íbamos de salida y ya estaba la oración, estaban cantando unas alabanzas. Y cuando íbamos a abrir el portón, se tocaron la puerta del templo y nos dijo un señor llorando y nos dijo, yo quiero que oren por mi hijo porque mi hijo se está muriendo. Y estaba con el hermano que está aquí, que me acompaña, y recuerdo que ese señor estaba tan necesitado por una oración. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado el carácter del fariseo y le hubiera cerrado la puerta y le hubiese dicho, no te puedo orar? Porque la condición que tenía su hijo era una condición parecida a la lepra. Él me muestra las fotografías, su carne ya estaba hecha pedazos, tenía llagas todo el cuerpo desde aquí hasta abajo, menos la cara. Ese niño estaba cubierto, tenía como aproximadamente 14 años, lo llevaban siempre cubierto allí con sudaderas, todo su cuerpo para que no se le vieran esas llagas. Si usted hubiese visto esas fotografías, se hubiese espantado. Y yo cuando lo miro, recuerdo que ese señor dijo, tengo ya tiempo atrás buscando esta iglesia y no la he encontrado, pero mientras pasaba algo me dijo, dale por acá, y pregunté.
y alguien me dijo, ahí hay una iglesia, ve, pregunta. Y cuando yo llego aquí, estaba esa alabanza que dice, está cayendo su gloria sobre mí. Dice, el Espíritu Santo me hizo sentir algo. Y es aquí el lugar que yo buscaba. Y recuerdo que cuando Él me dice eso, bajó el Espíritu de Dios a mí y me dijo, dile que lo traiga el día domingo, que su hijo va a ser sano. Yo le dije, mi hermano, tráigalo el día domingo, porque el Señor dice que Él va a hacer la obra y usted va a ver que el Espíritu Santo hará la obra. Su hijo no lo llevaba en ese momento y él dijo, voy a venir el domingo. Y regresaron el domingo y llegó su hijo. Y ¿sabe algo? Tomamos aceite y ungimos su cuerpo, su piel. Y este es el carácter que tú y yo tenemos que tomar. ¿Qué hubiese hecho usted? Hubiese dicho, me voy a contagiar, me van a pegar esa enfermedad. ¿Sabe? Porque muchos despreciaban a este joven por la condición en la que estaba. Aún los médicos le habían dicho al padre, su hijo ya no tiene esperanza, solamente van a esperar el día de su muerte, porque este niño ya no podía comer. Aparte que no podía comer este niño de 14 años, este niño tampoco podía dormir. ¿Por qué? Porque las llagas que tenía en su cuerpo cuando él dormía le molestaban, no dormía, no comía. Y yo recuerdo que oramos por él, lo ungimos con aceite, le oramos, lo ministramos, regresó un día martes también a la oración, regresamos y oramos nuevamente allí. Y Dios le dijo una palabra y le dijo, tú vas a traer a tu hijo aquí. Y no pasará mucho tiempo y lo traerás y él va a testificar. Tú con él testificarán de lo que yo voy a hacer. Como mes y medio después, yo miro al papá que llegó con el hijo. Y allí estábamos todos y dice el papá muy contento, mi hermano, ya el Señor hizo la obra y vengo a testificar. Me dice, estas son las nuevas fotografías de mi hijo, su piel limpia. Su hijo me muestra que ya no tenía las llagas. Recuerdo yo que le dije al hermano, pásame esas fotografías allí en la pantalla, y las empezó a pasar y la gente allí espantada cómo se veía su piel. Y ahora pasa las fotografías, cómo Dios ha hecho la obra. Y las empezó a pasar y ¿sabe algo? Su piel limpia, sana. Dice mi hermano, cuando después de todo esto que pedimos oración, nos fuimos a casa y empezamos a hacer un clamor toda la noche. Y Dios no respondía, y no respondía a Dios, pero no nos importó, seguimos allí postrados. Pasaron las horas y seguíamos clamando a Dios, pero ya dice el padre de familia, llevábamos horas allí, ya iba a darle el día, cuando ya estaba ya dando el día nuevamente, el nuevo día, dice el Espíritu de Dios descendió, nos bautizó en lengua, y el Espíritu Santo nos dijo, ya he hecho la obra. Al otro día ya el niño empezó a comer y a los días siguientes su piel se empezó a limpiar. ¿Sabe algo, mi hermano? Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Un Cristo de poder, un Cristo que sana, un Cristo que liberta. Alabado sea Jesús. Oh, gloria a Jesús. Esa es la fe que usted y yo tenemos que tener, a un Cristo que sigue sanando. Hay gente que ha limitado el poder de Dios. Dice, Cristo sanaba en el tiempo de antes. Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él no ha cambiado. Pero, ¿qué pasaría si a usted se le presentara una situación de esta? ¿Qué carácter tomaría? El carácter del fariseo, solamente juzgar, criticar, en vez de apoyar y extender la mano. O el carácter de Cristo, callar y ayudar. Porque hay gente que habla y no hace nada. Pero hay que tomar el carácter de Cristo, un carácter manso que callaba pero hacía, pero mostraba con hechos. Ese es el carácter de Jesús. Aleluya, es lo que la iglesia tiene que aprender en este tiempo.
Ya tenemos que romper con ese espíritu de estar detrás de un velo religioso. No estoy hablando de la mantilla, estoy hablando de un velo religioso que el diablo muchas veces nos ha puesto enfrente. Y sabes, ese velo solamente lo que nos hace es mirar de cerca los puros detalles, pero no se ha roto para ver lo que hay detrás de ese velo religioso. Y lo que hay detrás de ese velo es la gloria de Dios, y es lo que Dios quiere que en este tiempo veamos, su gloria mayor que la postrera, que empecemos a ver esa gloria poderosa. Aleluya. Mi hermano, el brazo de Dios está extendido todavía para liberarte de la condición en la que tú te encuentras. No importa si es una condición espiritual o física, porque hay gente que ha venido con una necesidad, ya sea espiritual, emocional o física, pero para Él no hay nada imposible. El curar y el restaurar la necesidad que tú tienes. Usted dirá, es que ya le he fallado a Dios. ¿Cómo Dios me va a sanar? ¿Cómo Dios me va a responder si ya llevo tiempo fallándole a Dios? ¿Sabe algo? Él no es como usted y como yo. Él todavía tiene su mano extendida. Hay gente que me ha dicho, hermano, hasta vergüenza me da pedirle a Dios que me sane porque le he sido infiel a Dios. Y yo le digo, mi hermano, la mano de Dios todavía está extendida para usted. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 59. (59:1). He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha cerrado, o se ha agravado, o se ha estropeado su oído para oír. Esto quiere decir que la mano de Dios está extendida. Esto quiere decir que el oído de Dios está abierto todavía. Lo que nos hace falta es venir a Él como ese leproso y decirle, sáname Jesús. Te necesito, mira mi condición, estoy en esta condición, te necesito a ti Jesús. ¿Qué pasó con la vida de Pedro? Para irnos rápido, ¿qué pasó con la vida de Pedro cuando él se encontraba caminando por las aguas? Dice la Biblia que cuando él le dijo, si en verdad eres Jesús, haz que yo camine por las aguas. Y Jesús le dijo, ven, anda. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, pero vinieron fuertes vientos y Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque los vientos empezaron a azotarle. Las pruebas, las luchas, ahora en este tiempo espiritualmente. Y cuando Pedro se hundía, ¿acaso Jesús se quedó con los brazos cruzados y le dijo, síguete hundiendo? ¿Verdad que no? Dice que llegó, lo tomó, lo estrechó y lo salvó. Otra vez vemos el carácter de Jesús, un carácter de compasión. Ese es el carácter de Cristo. Pero cuando yo leí esta palabra, el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué hay con los otros discípulos que iban en la barca? Y yo me quedé meditando y decía, no entiendo. Hasta que Él me trajo una respuesta, ¿por qué nadie de la barca se atrevió a descender y ayudar a Pedro, sino solamente uno llamado Jesús? Y mire que los que iban dentro de la barca también sabían nadar. ¿Por qué no dijeron, mira, mi hermano Pedro se está hundiendo, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarle? Se quedaron dentro de la barca, no quisieron bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber momentos en que usted y yo nos vamos a sentir hundirnos. ¿Por qué? Porque el tener un problema, una lucha, no quiere decir que no nos vamos a sentir ahogarnos, hundirnos. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos, somos carne. Y a veces las fuertes tempestades van a hacer que como que nos vamos a ir menguando, pero Dios no nos va a dejar hundirnos completamente. Jesús va a llegar justo a tiempo y nos va a extender la mano. Pero ¿qué pasó con los que no ayudaron a Pedro? Solo estaban mirando cómo se hundía Pedro y no dijeron, vamos a apoyarlo. Somos 4, somos 12, somos 10, somos 11, vamos a ayudar porque es nuestro hermano Pedro. Sino ellos se quedaron dentro de la barca. Mientras muchos se hunden, otros solamente están mirando.
Mientras yo tal vez me puedo hundir, usted nomás me puede estar mirando. Mientras la pastora de aquí se puede estar hundiendo, y no digo que se está hundiendo, se puede estar hundiendo porque a veces va a haber problemas en su vida, va a haber dificultades y luchas, y en vez de usted tomar el carácter de Cristo Jesús, de ir a extenderle la mano, usted toma el carácter de los discípulos, de sus disque amigos de Pedro, que solamente estaban mirando cómo se hundía, pero nadie se atrevió a decirle: Pedro, te vamos a ayudar, mira, estrecha nuestra mano, sino ellos se quedaron solamente mirando. ¿Qué carácter estás tomando tú? ¿El que se queda mirando cómo su hermano se hunde, o el carácter de Cristo que llega apresuradamente y te dice: no te vas a hundir, porque aquí hay un amigo, hay un hermano que te dice: no estás solo? Aleluya. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es el carácter que estás tomando? Mira que esos discípulos se decían ser amigos de Pedro, y ellos iban a dejar que Pedro se muriera allí. Porque a veces cuando estamos en el peor momento, nuestros hermanos, nuestros amigos nos dejan morirnos en el problema, en la lucha, en la enfermedad, y solo nos miran y solo dicen: es su problema, es su lucha, es su dificultad. No estamos tomando el carácter de Cristo. Cuando usted vea que su pastora necesita su ayuda, que ella está caminando por las aguas, pero también necesita su ayuda, usted tome el carácter de Cristo, ayúdele, extiéndele la mano. No solamente mire, sino extiéndele la mano y haga con hechos lo que hizo Cristo Jesús. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Sabe algo, hermano? Hay algo que a mí me enoja como cristiano, como servidor. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien en nuestra vida, todos están con nosotros. Pero como cuando nuestra barca se empieza a tambalear, todos huimos de aquel que nos necesita. Y usted y yo tenemos que estar como estuvo Cristo, siempre en los peores y mejores momentos. Porque usted y yo somos un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Así que no nos dejemos solos. Tenemos que unirnos como un pueblo y extendernos la mano unos con otros. Tenemos que extendernos la mano. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Estos discípulos solo miraron, pero Jesús no solo miró, sino Jesús hizo. Dejemos de mirar, sino hagamos. ¿Y qué dirían los discípulos? Mira que Pedro se está hundiendo. ¿A dónde está su fe? ¿A dónde está su valentía? ¿A dónde está su valor? Pero ni uno de ellos se atrevió a hacer lo que hizo Pedro. A veces hay gente como Pedro que dice: lo voy a intentar. Voy a intentarlo hacer. Y a veces no nos va a salir tan perfectas las cosas, pero lo vamos a intentar. Y muchos van a decir: mira, lo está intentando y le está yendo mal. Porque son los que están dentro de la barca, solo mirando, criticando, juzgando, murmurando, como estaban esos discípulos, pero no estaban apoyando. Dejemos de criticar, murmurar y empecemos a apoyar. Porque cuando usted y yo empecemos a apoyar, empecemos a unirnos, ¿sabe algo? No habrá principado, ni potestades, ni las puertas del Hades que van a prevalecer contra una iglesia unida, una iglesia fortalecida. No va a haber nada que pueda prevalecer contra la iglesia de Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y para terminar esto, Jesús fue y tocó al leproso. Jesús tocó a la hija de Jairo. Jesús tocó al ciego Bartimeo. Pero ahora va también muchas veces a tocarnos nosotros e ir y tocar a Jesús. Porque estamos acostumbrados que Jesús nos toque a nosotros. Pero nosotros no estamos acostumbrados a ir y tocar a Jesús. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ir y tocar a Jesús. Si Jesús no lo toca en este momento, usted atrévase a tocarlo. Usted conoce la historia de la mujer de flujo de sangre. Jesús tocó a muchos, pero ¿quién la tocaba a ella? Ella solo había escuchado que Jesús pasaba por su lugar, por su comunidad. Y esta mujer dijo: Jesús no va a llegar a mi casa, pero yo voy a llegar a Él. Yo tengo que llegar a Él. Y esta mujer
llevaba una enfermedad. ¿Usted sabe cuál era esa enfermedad? ¿Qué llevaba? El flujo de sangre. Solamente una hermana se supo la historia. Llevaba flujo de sangre. Pero si meditamos, ¿qué es este flujo de sangre? Tenía 12 años de flujo de sangre y dice la Biblia que el flujo no paraba, el flujo estaba constante. Pero yo quiero que usted entienda esta palabra. Cuando una mujer tenía flujo de sangre en ese tiempo, y todavía en este tiempo permanece la ley en judíos ortodoxos, cuando una mujer tenía flujo de sangre, esa mujer era inmunda. ¿Y qué quería decir esto? Que esa mujer no podía acercarse a un varón, poder estrecharlo, poder abrazarlo, poder tan siquiera rozarlo, ni mucho menos estar con él. Cuando una mujer daba a luz, en aquel tiempo tenía que estar, dice la Biblia en el libro de Levítico, Jehová le habla a Moisés y dice, cuando la mujer dé a luz, la mujer todavía tiene ese flujo de sangre. Entonces lo que tiene que hacer es que 7 días va a ser inmunda y 33 días va a estar en purificación, que en total son 40 días. Y cuando la mujer esté en su tiempo de menstruación, esa mujer va a ser también inmunda. ¿Por qué? Porque está derramando flujo. Entonces, esta mujer estaba derramando flujo y era una ley de que no podía tocar a un varón, ni podía acercarse a un varón. Tenía que estar en un ritual de purificación, en un tiempo de purificación. Pero esta mujer rompió la regla. Dijo, no importa que yo vaya y toque a ese varón, aunque está contra la ley, de que yo lo toque. No me va a importar. Se dice que esta mujer, a veces escudriñamos, pero nomás escudriñamos por encima, pero tenemos que escudriñar más. Esta mujer, mientras iba detrás de Jesús, esta mujer iba escurriendo en flujo de sangre. Y la gente allí mirándola y decía, ¿y esta mujer por qué salió de su casa? Si esta mujer tiene que estar en purificación. Y esta mujer iba detrás de Jesús, hasta que esa mujer tocó el borde del manto de Jesús. Y cuando esa mujer tocó el borde del manto de Jesús, poder salió de Jesús. Había una ley que no podía acercarse una mujer con flujo a un hombre, porque era inmunda. Pero esa mujer rompió la regla, dijo, no me importa, yo tengo que tocar a ese hombre, a ese rubio Galileo, a ese blanco señalado entre miles, porque cuando yo lo toque, yo creo que voy a ser sana. Y sabe, su fe la sanó. Cuando Jesús se detuvo, dijo, alguien me ha tocado. Pero maestro, le dicen sus discípulos, todo mundo te toca, todo mundo te aprieta. ¿Por qué dices que alguien te ha tocado? No, porque todo mundo me aprieta, todo mundo me toca. Pero este toque venía con fe. Este toque era diferente, este toque traía una fe activada. Hubo una persona que me tocó y me tocó con fe, porque cuando me tocó, un poder salió de mí, se le transmitió a ella y ese poder la hizo sana. Y esta mujer dijo, yo te he tocado. ¿Sabe? Toda la gente se quedó así mirando. ¿Cómo que la tocó? Tiene 12 años con flujo de sangre. Tiene que estar en purificación. No puede mucho menos tocar a un varón. Y esta mujer lo tocó. A veces nos toca a nosotros ir detrás de la presencia de Dios y tocar esa presencia de Dios. Hay que romper ya esa regla de que yo espero a que Jesús me toque. Mire, hermano, usted tiene la necesidad de tocar a Jesús. Somos nosotros los necesitados para ir detrás de Jesús y tocarlo. Y hasta el día de hoy hay judíos ortodoxos que es lo que hacen. Cuando una mujer está en ese tiempo, ¿sabe? Si hay judíos que en vez de que irse con una mujer al lado de un avión, porque ellos no saben si está en ese tiempo, ellos lo que hacen es apartar sus lugares y estar solo allí e ir solos en el avión, porque todavía siguen esa ley. Pero Jesús, mire cómo mostró ese carácter. Dijo, eso es lo que dijeron los fariseos, esa es una ley, pero yo vine a dar libertad a los enfermos. Y Jesús no la llamó inmunda.
sino Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Jesús la llamó salva. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Un toque del Maestro lo puede cambiar todo. Un toque del Maestro puede cambiar nuestra necesidad. Un toque del Maestro puede liberarnos. Un toque del Maestro puede sanarnos. ¿Cuál es la condición en la que tú vienes en esta noche? El toque del Maestro te puede sanar. El toque del Maestro te puede hacer libre. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. Bendito sea mi Jesús.